Estamos bendecidos, gloria al Señor. Hoy culminamos una serie que ha sido de mucho provecho para nuestra vida. Hoy culminamos la serie Renueva tu mente. Gracias, mi hermano. Hoy culminamos la serie Renueva tu mente. Ha sido una serie de bendición, ¿verdad? Han sido prédicas, enseñanzas, ha sido palabra del Señor para nuestra vida que nos enseña, que nos instruye. Y yo quiero por un momento escucharlos a ustedes, ese pequeño feedback, escucharlos. Y qué tal si Heini nos dice ¿qué has aprendido con esta serie? Desde que comenzó aquella vez con el mensaje Renueva tu mente y pasó por algunos mensajes, ¿qué te ha quedado en todo este tiempo? A ver, vamos ejercitando nuestra memoria a los demás. Ay, Señor. Bueno, recordando, gloria a Dios. Bueno, el tema de renovar la mente creo que es lo fundamental, porque en realidad esa transformación que viene a hacer el Señor a nuestras vidas, y donde también es el campo donde el enemigo también nos va a atacar, a veces son dudas que el enemigo también pone contrarias a la fe. ¿Será verdad que lo estoy haciendo? ¿Será cierto? ¿Será que Dios sí me escucha? ¿Será que...? Pero entonces también viene Dios, o sea, que mostrándonos la luz, el Señor mostrándonos, enseñándonos a caminar y también a confiar en Él. Sí, también Él va a ponernos los pensamientos más, que ese discernimiento que tenemos que desarrollar con el Señor. Amén. Y es ese crecimiento, el desaprender la vieja vida que traíamos y el aprender la nueva vida en Cristo. Qué bueno, qué bueno. Eso me hace acordar así como que despojémonos del viejo hombre y vistámonos del nuevo hombre según Cristo. A ver a Exxon, quiero escuchar a Exxon. ¿Recuerdas el versículo con que comenzó esta serie, verdad? Te lo digo, no os conforméis a este siglo. Si nos renovamos conforme a... Sí, transfórmate conforme a la renovación de vuestro entendimiento, ¿verdad? Y lo bueno es que así podemos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios. Así es. Agradable y perfecta. And perfect. All right. Qué bueno, qué bueno. Ese versículo hace mella en nuestras vidas. Escuchar a mi hermana Claret. Póngale aquí el micrófono a Claret. Que en este tiempo, ¿qué te ha hecho? Hemos hablado de generosidad, hemos hablado de la estructura mental, alma, cuerpo, espíritu, de estos procesos. ¿Qué te ha quedado? Mira, te voy a hablar en un solo versículo. Así es. Que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Así es. Cada día, cada minuto, cada segundo. Y Él hará en nuestra mente, porque sin su ayuda es imposible tener nosotros alineados nuestros pensamientos al Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Excelente, excelente. Otra dama, ¿qué tal Carla? Carla, a ver, Carla, ¿qué te ha quedado en este tiempo? Que habiendo sido regenerados al aceptar a Cristo Jesús, ahora tenemos la capacidad para alcanzar aquellas cosas que solo en la carne no podíamos. Como que hemos recibido una vivificación en nuestro espíritu, ahora podemos tomar el control de nuestra mente para tener las buenas obras que Dios demanda, para actuar con las buenas actitudes en las que Dios nos insta a actuar y para, a grandes rasgos, hacer su voluntad. Qué bien, hacer su voluntad. Hemos sido creados por Dios para andar en buenas obras, las cuales Dios nos ha hecho de antemano. Y aquí viene lo bueno. José, tú mismo con el micrófono, dime, ¿qué te ha quedado en este tiempo? Escucharte. Que a veces no escuchamos a José que anda dando vueltas por aquí, por la iglesia. Y es bueno saber, la gente de sonido, ¿qué les queda a ustedes cuando escuchan estos mensajes en medio de todo el ministerio que andan haciendo? Que es la forma en la que Dios nos transforma, la forma de pensar, la forma de actuar, la forma de convivir y cómo comportarnos ante nuestra sociedad, que nos intenta o nos fuerza a cambiar, y Dios nos da las herramientas, la enseñanza para justamente enfrentarnos a eso y tener nuestra forma de ser conforme a la voluntad de Dios. Excelente, te quiero, chao. Qué bueno, qué bueno.
esto es maravilloso, que nos quede algo, una frase en nuestra vida que nos quede, porque la palabra de Dios no retorna vacía. La palabra de Dios queda en nuestra vida, queda en nuestro ser y va germinando para una vida eterna. Y nosotros debemos considerarnos, porque lo somos, tierra fértil, donde esa palabra de Dios va a germinar y va a fluir para llevarle a los demás. Pero siempre, siempre, siempre agarrados del Señor. Así que hoy culminamos esta serie con el tema el título del tema de hoy es la mentalidad del reino. La mentalidad que debe tener un cristiano. Cómo debe ser nuestro pensamiento, cómo debe ser nuestra forma de conducirnos, cómo debe ser nuestra forma de expresarnos. ¿Qué mentalidad debe tener un cristiano? Entonces, les quiero invitar a abrir sus Biblias en la segunda carta que el apóstol Pablo le escribió a los Corintios, segunda de Corintios, desde el capítulo 3, versículo 17, hasta el capítulo 4 y versículo 6. Y vamos a esta mañana a disertar acerca de lo que es la mentalidad, la forma de pensar, cómo debe ser la mente de un cristiano. Así que, segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17. Cuando lo tengan, puede ponerse de pie y vamos a leer esta porción de la palabra del Señor, que es muy hermosa, muy instructiva. Y dice así, leo con la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a todo lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué tal si oramos al Señor? Ponemos este tiempo en las manos del Señor, nos ponemos nosotros mismos y continuamos en las manos del Señor para que el Señor hable a nuestra vida, a nuestro ser. Oremos. Dios, Padre Celestial, amado Señor, te damos gracias, Dios mío, porque tu amor, tu favor, tu gracia nos han alcanzado, Señor, porque estando nosotros muertos en delitos y pecados, a través de tu Hijo Jesús hemos tenido vida y vida en abundancia. Y dice tu palabra que nos has trasladado de un reino de tinieblas a un reino de luz admirable. Señor, hoy nos ponemos en tus manos, pedimos que tú hables conforme a la necesidad de cada uno de nosotros, a la necesidad de cada corazón, Señor. Háblanos verdad en ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a discernir tu palabra, tu verdad, Señor. Ayúdanos a obedecerla y a cumplirla. Padre, te damos gracias, te bendecimos por todos y cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, representando nuestros hogares, nuestras familias. Hoy queremos escuchar, no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por los méritos de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Así que puede tomar asiento, amado hermano y amada hermana. Y lo que hemos hablado, lo que han dicho ustedes es una verdad, una gran realidad. El Señor permite que nosotros nos podamos renovar, nos ha dado mente, nos ha hecho seres humanos, nos ha dado una mente, nos ha dotado con el espíritu de vida, ese soplo de vida que Dios nos dio a nosotros. Nos ha hecho distintos a los seres vivientes que están habitando
en la tierra y en el universo. Somos hechos conforme a su imagen y a su semejanza. Y por lo cual tenemos que corresponder como creación de Dios, como sus criaturas. Tenemos que corresponderle al eterno Creador. Amén. Y a lo largo de las enseñanzas bíblicas conseguimos una relación directa entre lo que es la luz y el evangelio del Señor, entre lo que es la luz y el reino de Dios, y una relación directa entre lo que es la oscuridad y el reino de las tinieblas, entre lo que es la oscuridad y la maldad. Eso lo vamos a ver y lo hemos leído y lo hemos escuchado y lo hemos visto y lo hemos aprendido a lo largo de todos los pasajes de la Escritura bíblica. Oscuridad está alejado del Señor. Luz que resplandece es luz del evangelio, que ilumina el entendimiento, que ilumina el conocimiento y que produce un saber. Pero ese saber tiene que tener un propósito en nuestras vidas. No puede ser un conocimiento y ya. Tiene que haber un propósito en lo que nosotros conocemos del Señor, en la vivencia que nosotros tenemos, en lo que podemos experimentar de Dios en nuestras vidas. Y comenzábamos esta serie cuando el pastor tomaba el versículo que dice: no os conformáis a este siglo, que nos citaba Exxon, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que así comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que debe haber una renovación diaria, semanal, mensual. Es como un autoanálisis que debemos hacer de nuestro entender, de nuestra comprensión, y avanzar. Siempre avanzar. La Biblia habla de un crecimiento. Bueno, ese crecimiento debemos tenerlo en el Señor. Es un mandato. Entonces hay que hacerlo, hermanos. Tenemos que renovarnos cada día en el Señor. Usted no se pone la misma ropa todos los días. Y si se la pone todos los días, la usará 3 días, 4 días, pero al 5.º día se la va a cambiar porque sí. Y así se va renovando. Y cuando ya la ropa no le queda, comprará otra. Y así lo hará con los zapatos, lo hará con los libros, lo hará. Pero usted va a renovarse, siempre se va a renovar. Nuestra vida en el Señor debe tener una renovación para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, que sea agradable y que sea perfecta en nuestras vidas. Entonces esta relación que hay entre oscuridad y reino de las tinieblas, y entre luz y reino de Dios, la vamos a observar, la vamos a experimentar. Tristemente, para los que están alejados de Dios, experimentarán la oscuridad, las tinieblas, el entendimiento entenebrecido. Pero los que estamos con el Señor tenemos que experimentar la luz del evangelio, que resplandezca en nuestras vidas, en nuestro entendimiento, y nos haga salir adelante, andar, como dice la palabra, de victoria en victoria. ¿Y a qué vamos a vencer? ¿A quién vamos a vencer? Vamos a vencer nuestra carne, vamos a vencer a este mundo que ya Cristo lo venció, y vamos a testificar de Jesucristo en nuestras vidas. El Señor nos ha hecho aptos para participar de la herencia. Colosenses capítulo 1, versículos 12 y 13, el apóstol dice que el Señor nos ha hecho aptos para participar en la herencia de los santos en luz. Y ya comienza a hablar de lo que es la luz, el cual nos ha librado, el Padre Celestial nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, al reino de Jesucristo. O sea que la mentalidad de un cristiano debe ser una mentalidad iluminada por el evangelio del Señor. ¿Y cuál es el evangelio del Señor? Buenas noticias de salvación, buenas noticias para vivir, decía José. Ese es como el manual transformacional que nos va a hacer conducirnos de manera eficiente, eficaz, y tener un buen proceder en nuestras vidas. Y ese manual lo tenemos en la palabra del Señor. Aquí están concentrados los mandamientos, los estatutos, los decretos. Está concentrada la voluntad del Señor para nuestras vidas. ¿Dicen amén? Gloria al Señor. Esto es una realidad. Y hay 2 características esenciales de un ser humano, de una persona que anda en oscuridad. Y las características esenciales las vemos reflejadas en una ilustración que nos da el apóstol Pablo en Efesios, el libro de Efesios capítulo 4 y los versículos 17 y 18. Y vamos a leerlo textual. Efesios capítulo 4,
versículos 17 y versículo 18. A ver si lo tenemos allí. Y dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Por dos cosas: por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Una como consecuencia de la otra, pero las dos, como dijeran los estadísticos y los estadígrafos, son exhaustivamente incluyentes. Una incluye a la otra. Analicémosla por un momento. Ignorar la obra y el poder de Dios y tener duro el corazón son dos cosas que hacen que la persona viva en tinieblas, que la mentalidad de las personas se oscurezca. Y dice la Biblia que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Por qué? Por la ignorancia y por la dureza del corazón. Me puse a averiguar ¿qué es la ignorancia? Y la definición básica, bueno, la falta de conocimiento. Sin embargo, hay una tipología de ignorancia, hay una clasificación muy amplia de lo que es la ignorancia. Hay falacias con respecto a lo que es la ignorancia. Una muy famosa, el ignoranto elenchi, el que elige, ¿verdad? Pero de toda la clasificación de ignorancia que conseguí, me quedé con tres, entre muchas. Hay una ignorancia que se le dice ignorancia sabia. Y la ignorancia sabia es reconocer la falta de conocimiento en algún área específica. Cuando nosotros reconocemos que nos falta algún conocimiento, entonces somos unos ignorantes en ese aspecto, pero tenemos cierto tipo de noción con respecto a lo que nosotros somos. Un filósofo griego dijo en una oportunidad: solo sé que nada sé. Quizá puede ser reflexivo para nosotros decir: bueno, solo sé que hay muchas cosas que no sé. Sin embargo, el Señor nos da un manual para que nosotros tengamos una comprensión de lo que Él puede ser y hacer en nuestras vidas. Amén. Hay otra clasificación, otro rubro en la clasificación de ignorancia, que es la ignorancia necia. Y es cuando una persona cree saber, pero en realidad no sabe nada, ¿verdad? Hay quienes creen, pero realmente no lo saben. No saben. Entiendo que en el argot palmero a estas personas se le dice entendidos. Aquí está un entendido, porque habla mucho de algo que no sabe, ¿verdad? La Biblia también nos reseña, nos dice, el apóstol Pablo a los Gálatas, a la iglesia que estaba en Galacia, en el capítulo 3, versículo 6, dice: el que se cree algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Fíjense qué mentalidad es esta. Y está hablándole a la iglesia, a la gente que ha confesado a Jesucristo: el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Esta es una ignorancia necia. Y la Biblia dice: no contienda con el necio. No vale la pena. No vale la pena contender. No vale la pena establecer un nexo de comprensión con un necio, porque no lo merece. Es una necedad. Hay otra clasificación, otro rubro en la clasificación de ignorancia, que es la ignorancia deliberada. Peligrosa este tipo de ignorancia, porque esta es la ignorancia donde elegimos activamente no saber ni tomar conocimiento alguno. Esta ignorancia puede ser adquirida o puede ser tradicionalmente inducida. Personas que no quieren realizar ningún tipo de estudio, ningún tipo de aprendizaje, porque no quieren. Tienen todas sus capacidades, cognitivamente están bien, pero deciden no. Es un fastidio, es una molestia, no quieren invertir su tiempo en aprendizaje. Es una ignorancia deliberada. Y en el cuerpo de Cristo sucede este tipo de ignorancia. ¿Por qué? Hablemos de la palabra del Señor. Tenemos una palabra escrita,
tenemos la Biblia, le quiero decir capítulos. Vamos a hablar del capítulo, 929 capítulos. Podemos aprendernos un capítulo, podemos aprendernos 2. Es difícil memorizar tantas cosas. Hay capítulos cortos. El capítulo más corto de la Biblia antecede al capítulo central de la Biblia, y el capítulo más largo es posterior al capítulo central de la Biblia. ¿Cuál es el capítulo central de la Biblia? El Salmo 118. El capítulo anterior es el más corto de la Biblia, Salmo 117. Y el capítulo más largo de la Biblia, Salmo 119. Entonces nosotros podemos hacer así como un juego y decir, me quiero aprender el Salmo 117. Pues es el más corto. Aprendamos ese salmo, pero aprendamos también otros capítulos. Ya no le estoy hablando de versículos, sino capítulos. ¿Podemos aprenderlos? Sí, podemos aprenderlos. Hay cosas que nosotros podemos aprender. Aprendizaje por repetición. ¿Cuántos de los que están aquí presentes conocen el himno nacional de su país? La letra o la melodía. ¿Quién la conoce? Levanten la mano, a ver. ¿La conocen? Los himnos nacionales son largos. El de Israel es corto. El de Israel es corto y es conciso y concreto. Se llama el Hatipa, la esperanza. El himno de Colombia es largo, larguísimo. Y pastor, díganos ustedes, ¿cómo termina? ¿Cuál es la frase como termina ese himno de Colombia? Así es. Comprende las palabras del que murió en la cruz. Y tiene bastantes estrofas, ¿verdad? Es largo. ¿Y ustedes se lo aprendieron cuando estaban chiquitos? Amén, se lo aprendieron. Entonces nosotros también podemos ejercitar nuestra mentalidad y aprender cosas que están en la Biblia. Primero la vamos a aprender, vamos a decir, por inercia. Pero ese aprendizaje va a quedar entre nosotros. Cuando dice la palabra, cuando vengas a la casa de Dios, haciendo eco de las palabras que nos decía el pastor aquí, cuando vengas a la casa de Dios, acércate más para oír, ¿verdad? Acércate más. Y después dice otra cosa. Ahí está en Eclesiastés. En algún versículo de Eclesiastés está, en el capítulo 5, para ponérselo ahí fácil, está, ¿verdad? Cuando vengas a la casa del Señor, acércate más para oír. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando hay una ignorancia deliberada? Cuando decidimos no saber. Lo decidimos y lo elegimos. Y esa ignorancia deliberada, también la ignorancia sabia y también la ignorancia necia, nos aleja del Señor, enceguece nuestro entendimiento. Parece que no podemos. ¿Han escuchado ustedes, hermanos, hermanas en la fe? ¿Han escuchado decir, es que no sé, yo por más que leo y no lo entiendo? Es como, y da como cierta molestia, ¿verdad? Porque provoca decirle, pero ¿cómo que no lo entiende? Hermano, si está ahí, no, es que no lo entiendo. Porque han decidido en su mente ignorar. Han decidido no tener ese tipo de conocimiento. Esa ignorancia, como la sabia, como la necia y la deliberada, nos alejan del Señor. Pueden alejar tu corazón del Señor. De hecho, te hace ser incrédulo. Y la Biblia dice que Dios permite que el Dios de este siglo enceguezca el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz de su evangelio. Así que a tener cuidado y ahora a querer, a desear aprender del Señor, aprender de las cosas del Señor, aprender de lo más básico hasta lo más profundo. La Biblia dice que ¿cómo escaparemos del amor del Señor? Si es tan profundo que por más que lo busque, ahí va a estar Él. Es tan alto que por muy alto que vaya, allí va a estar Él. Es amplio. El amor del Señor va a ayudarnos a que nosotros podamos tener y elegir un conocimiento de lo que es Él, de lo que es la gloria y de lo que es su evangelio. Esa es una de las cosas que enceguece el entendimiento. La otra es la dureza del corazón. Qué duro puede ser el ser, nuestro ser. Qué duro podemos ser nosotros. Ya sabíamos cómo éramos cuando no habíamos aceptado a Jesucristo. Teníamos un corazón de piedra, estábamos alejados del Señor. La Biblia dice que estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero una vez que decidimos aceptar a Jesucristo, entonces nosotros debemos tener un corazón
un centro, nuestro centro, como lo hemos hablado, nuestro ser. Cuando la Biblia habla del corazón, muy pocas veces se refiere al órgano vital, sino se está refiriendo a nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro interior. Tener un corazón duro es tener un interior, tener una vida interior dura, calamitosa, alejada del Señor. Decía nuestro hermano Miguel en esta mañana, en medio de las alabanzas, decía, como dice la Escritura, de la abundancia del corazón es que va a hablar la boca, de la abundancia de lo que hay en nuestro ser es que va a ser nuestro proceder. Entonces, la dureza del corazón nos aleja de Dios y hace que el entendimiento se nos enceguezca. Y hay dos puntos esenciales en este aspecto, y el primero es la insensibilidad emocional. Cuando una persona es emocionalmente insensible en los caminos del Señor, no tiene compasión por el prójimo, no tiene ese amor al prójimo, y el amor al prójimo es un mandato que resume la ley del Señor. Recordemos que el Señor Jesús decía y dice que la ley se refleja en 2 mandamientos, ¿verdad? Ama al Señor y ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando hay insensibilidad, cuando hay dureza del corazón, no tenemos compasión, no tenemos misericordia de nuestro prójimo. El no tenerlo intencionalmente hace que se enceguezca el entendimiento. Son procesos mentales que Dios permite a causa de la incredulidad. Y el segundo aspecto es la insensibilidad espiritual, esa gran batalla que está entre nosotros en el cuerpo de Cristo, que se ve día tras día, e inclusive que en los tiempos postreros, dice la Biblia, que el amor de muchos se enfriará, ¿verdad? Y está esa contienda, el corazón roto de los pastores, por así decirlo, a causa de una congregación que no se derrama en la presencia del Señor. Y verdad que el pastor se pregunta, ¿por qué? ¿Qué pasa esto? Es una realidad cuando endurecemos nuestro corazón. Porque cuando endurecemos nuestro corazón, ¿qué sucede? Hay apatía ante las palabras del Señor. Un corazón duro, un corazón insensible espiritualmente, no procesa la palabra del Señor. No puede procesarla, está endurecido. El entendimiento lo tiene enceguecido. Es como que si se le pusiera un velo y no le dejara ver allí. Un corazón insensible no procesa las palabras del Señor. Y es indiferente ante la oración, ante el poder comunicacional que tenemos con nuestro Dios. El corazón se vuelve insensible, nuestro ser interior pierde toda sensibilidad e inclusive no encuentra deleite en la oración. Hermanos, si nosotros no conseguimos deleite en la oración, estamos mal, porque ese momento de nosotros orar, de nosotros entregarnos al Señor, nuestro momento de intimidad y nuestro momento congregacional, nuestro momento grupal y nuestro momento a solas, si nosotros no conseguimos deleite en ese momento, estamos mal con el Señor. Y a veces Dios permite, por su misericordia, Dios permite que sucedan cosas calamitosas en nuestra vida para que le busquemos. Cuando la persona tiene su espíritu tocado, busca del Señor. Yo les quiero referir unas palabras del profeta Habacuc, un libro muy, muy hermoso, muy instruccional en la Biblia. El profeta Habacuc, para parafrasearles las primeras partes del libro, él recibe palabras del Señor y él recibe visiones del Señor y empieza a comprender su entorno. Pero lo que recibe del Señor es calamidad. Lo que recibe de las visiones del Señor es destrucción. Recibe del Señor muchas cosas que para él, para su entender, no le agradaban. Y él empieza, Habacuc le dice al Señor: Señor, yo no quiero que tú me enseñes no más. O sea, ¿por qué tengo que vivir en medio de guerra? ¿Por qué tengo que vivir en medio de pleitos? ¿Por qué mis hermanos no se quieren? ¿Por qué? Y empieza a hacerle una serie de preguntas al Señor. Y el Señor sigue mostrándole calamidades, disturbios, destrucción a Habacuc. Y llega el momento que el Señor le responde y le dice: te voy a seguir mostrando calamidad, te voy a seguir
mostrando destrucción, porque es necesario que esto acontezca. Y le dice inclusive, y el escritor de Hebreos cita estas palabras, le dice: porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Lo que se ha dicho se cumplirá. Las palabras del Señor se cumplirán, amados hermanos. Las palabras del Señor permanecerán para siempre, se van a cumplir. Pasará el cielo, pasará la tierra, pero la palabra del Señor se va a cumplir. El Señor le dice al profeta, le dice a Habacuc: se va a cumplir, téngalo por seguro que lo que te he mostrado se va a cumplir. Hoy en día nosotros vemos un mundo lleno de calamidades, lleno de guerra, de rumores de guerras, de amenazas de guerra. Un gran mandatario amenaza a un hemisferio con que va a lanzar una bomba. Que hablar de bombas nucleares ya es poco. Ya hay otro tipo de armas de destrucción masiva, peligrosísimas. Y otro mandatario o dignatario, como le quieran decir, también amenaza. Y hay un caos en el mundo. Hay un caos existencial, hay hambre, hay angustia. La gente no hace la voluntad de Dios. El carácter de los hombres en estos postreros tiempos es como dice la Biblia: hacedores de maldad, amadores más de la maldad que de lo bueno. No se busca intencionalmente las cosas de Dios. La gente está apartada del Señor. Esto se tiene que cumplir porque sí. Pero dice la Escritura que en medio de eso el justo por su fe vivirá. Entonces, en medio de esto, nosotros tenemos que afianzarnos en el Señor, renovarnos cada día en el espíritu de nuestra mente y empezar a vivir por la fe que profesamos, empezar a vivir por la fe en Jesucristo. Nos mirarán mal, nos tratarán de inducir a cualquier tipo de agenda ecológica, agenda económica, agenda 2030, agenda LGBT. Nos querrán inducir a lo que sea, pero nosotros tenemos un norte específico, tenemos la mentalidad del reino de Dios, tenemos las palabras de Dios vivas en nuestra vida y podemos elegir si nos quedamos con la agenda que el mundo ofrece o nos quedamos con el Señor. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. ¿Y qué es lo que trae este mundo? Dice la Biblia que lo que el mundo ofrece son los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Eso es lo que te ofrece el mundo. ¿Cuál es la expectativa mundial que hay ahora mismo? Que pronto los móviles, el artefacto que quita el tiempo de las personas, móviles, los celulares, como lo quiera decir, que pronto esta generación móvil va a pasar. Ya va a pasar y ya no viene, y estamos hablando de pronto. No me atrevo a darles un pronóstico, pero es muy pronto. La tecnología avanza muy rápido y ya no va a ser el móvil. Ahora se viene la tecnología de las gafas inteligentes, donde tienes cualquier cantidad de información y para procesarla en las gafas inteligentes. El mundo está avanzando a pasos vertiginosos. Va destruyendo la convivencia y va destruyendo lo que nosotros hacemos. Yo no sé si ustedes recuerdan, año 2004-2005, la industria BlackBerry estaba avanzando a nivel mundial. Se decía que eran indestructibles, que no había quien pudiera vencerlos. Se levantó otro gigante, que era Nokia, y trató de hacerle la competencia, y los dos cayeron en el 2006-2007. ¿verdad? Porque se levantó la generación de los iPhone que conocemos ahora. Esto también pasará. Y la gente pone su esperanza y pone su anhelo en estas cosas. Hermano, cuando nosotros debemos tener un anhelo mayor, el anhelo por la presencia del Señor. En las palabras de esta mañana que nos decía la pastora, esta es una realidad. Anhelar la presencia del Señor, hermanos, una mente alumbrada por el Señor, una mente que tiene al Señor, una mente del reino, anhela la presencia del Señor. En la lectura que les traje en esta mañana, en 2 de Corintios, el preámbulo de esa lectura era que Dios se le había manifestado a su pueblo y el pueblo se embotó. Esas son las palabras traducidas en la versión Reina Valera
de 1960, traducida del exceso de conocimiento que tuvieron el pueblo de Israel, se embotó y se alejaron del Señor. E inclusive, ¿recuerdan ustedes esa porción bíblica cuando el Señor mostraba su gloria a su pueblo y el pueblo le dijo, no, mejor que el Señor no hable con nosotros, nos da miedo, nos atemoriza, es mejor que hable con Moisés y que Moisés nos diga a nosotros lo que debemos hacer, porque la presencia del Señor nos atemoriza? ¿Y sabe lo que pasa? Que cuando nosotros hacemos lo malo, hacemos lo contrario al Señor, la presencia del Señor nos atemoriza. Pero cuando nosotros estamos alineados con el Señor y buscamos a su Hijo como mediador entre Él y nosotros, la presencia del Señor es un anhelo, es un gozo, es un regocijo. Hermanos, que no te atemorice la presencia del Señor. Debemos tenerle el temor y el respeto reverente, pero temor porque el Señor esté en medio de nosotros. No, Señor, anhelemos que el Señor esté en medio de nosotros, que se desaten las señales, los milagros, los prodigios. El Señor obra, el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Señor es un Dios que sana, que salva, que bautiza, que da poder. ¿Usted lo cree? Claro que lo creemos. Nuestro Dios es grande, es poderoso. Eso debemos tenerlo en nuestra mente, debemos procesarlo. Esa es parte de la mentalidad del reino. Cuando el Señor Jesucristo refería a las cosas mundanales, decía, ustedes se preocupan porque quieren tener ropa, se preocupan porque tienen que tener calzado. Y hacía una similitud y decía que las flores del campo y las aves se vestían con gloria y esplendor, que ni siquiera Salomón, con toda su gloria, se vistió como alguno de ellos. Y Salomón tenía un trono, un estrado que se dice que pesaba como 700 kilos, que era de oro puro, y tenía 2 leones, y tenía nada más donde él se sentaba. Y no se pudo vestir con la gloria con que Dios viste a los lirios del campo y a las aves del cielo. Entonces, hermano, tener una mentalidad renovada es no desear tanto y no desear y pasar a un lado secundario las cosas del mundo, las cosas como ropa, como vestimenta, como ver el último programa de la televisión, la novela actual, la serie que están pasando. Eso debe pasar a un segundo plano, completamente a un segundo plano. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas, y Dios añadirá lo que haga falta en nuestra vida. Lo que no haga falta no será añadido. Hay personas que pasan una vida entera pensando en cualquier cantidad de cosas que ni siquiera vale la pena mencionar, cuando debemos invertir nuestro tiempo en la lectura de la palabra, en la oración, en la meditación, en la comunión con los santos, en la comunión con el Señor. Eso vivifica nuestro espíritu. Eso hace que ese hombre interior se sensibilice. La Biblia dice, por nada estéis afanosos, por nada, sino que sean conocidas nuestras peticiones en ruego, en súplicas al Señor. Hermano, el afán de esta vida nos lleva a perder la perspectiva, nos lleva a perder la sensibilidad y nos vuelve un corazón insensible, un corazón que Dios bloquea, que se vuelve incrédulo y que hace que la luz del Evangelio no resplandezca. Hoy estamos viviendo una etapa muy alarmante y vendrán etapas más alarmantes. Nuestros jóvenes están perdiendo su vida con los móviles. Y no es que tenga aversión con los móviles, sino que estoy en contra de la actitud que tienen nuestros jóvenes con los móviles. Hermanos, son 24 horas que tiene el día. De las 24 horas, ¿cuánto le invertimos a los móviles? A la juventud y los adultos como nosotros. ¿Cuánto le invertimos? Y si le invertimos allí, ¿qué provecho tiene para nuestras vidas? Los juegos despiertan el cortisol en nuestra mente. Una persona que tenga el cortisol activo es una persona que vive como que si lo estuvieran persiguiendo. ¿Sabes lo que es vivir como que si lo estuvieran persiguiendo? Un día, 2 días, 3 días, 4, 5 días. Hay una, no sé si alguna vez la escucharon, ya pasó de moda generacional, que se llama, ¿alguna vez la escucharon? Esa hace que las personas tengan un síndrome de persecución.
eso que sentían las personas que consumían en la década de los 80 y 90, lo están sintiendo los jóvenes de hoy en día que juegan y que tienen el cortisol elevadísimo por estar en los juegos. Los que se la pasan en redes sociales indagándole la vida a los demás, porque es indagando la vida de los demás. No se caigan a mentiras. Claro que sí, queremos saber cómo es la vida de Lionel Messi, queremos saber cómo es la vida de este artista, queremos saber cuando... Lo que tenemos que saber es cómo es la vida de Jesucristo, hermano. ¿Qué hizo Jesucristo? ¿Cómo fue su obra redentora? ¿Verdad? A lo mejor le digo, bueno, ¿cuántas horas pasó Cristo en la cruz? Y empiezan, dígame quién es, tú te la sabes. ¿Cuántas horas pasó Cristo en la cruz? Es silencio, ¿verdad? Es tremendo. Sí. ¿Cuántas horas pasó? No, eso. Porque las horas que pasó Cristo en la cruz, la pasó por culpa tuya. Literalmente por culpa tuya y por culpa mía, porque llevó nuestra culpa. Sí. ¿Cuántas horas pasaste tú en internet esta semana? El aparato te lo dice. Usted ha tenido 55 minutos más que la semana pasada. Pero qué fino que te dijera, usted ha leído la Biblia 3 minutos más que la semana pasada. ¿Sí? Usted ha estado en oración 22 segundos más que la semana pasada. Hagámoslo, intencionalmente hagámoslo, hermano, hagámoslo. La apatía, ¿cómo se quita la apatía? ¿Cómo se contrarresta la apatía? Se contrarresta activándonos. Mire que hay un principio muy activo, vamos a decir, y valga la redundancia, en nosotros, los seres humanos, los seres que estamos en organizaciones, que creemos que el hacer nos hace y nos desarrolla y nos identifica. Y hacer nos vuelve activistas en lo que sea. Ustedes han conocido personas que son adictas al trabajo, que no pueden vivir sino y pensar, y el saludo es, ¿cómo te va? ¿Qué estás trabajando? ¿Qué estás haciendo? Hay personas que trabajar les da la razón de ser. En la iglesia también, activar nos da la razón de ser. No obstante, hay algo mayor que activar, y es tener la presencia de Dios en nuestras vidas. Decir como dijo Moisés: Señor, si tu presencia no va conmigo, yo necesito que tu presencia esté conmigo. Si usted va a la universidad, que usted diga: Señor, si tu presencia no va conmigo, yo para allá no voy. Si usted va para su trabajo y si tu presencia no va conmigo, yo para allá no voy. Pero si tu presencia va conmigo, yo voy a donde tenga que ir, a los confines de la tierra. Yo voy a formar familia, yo voy a establecer ministerio, porque tu presencia va conmigo. Eso es lo que nosotros debemos tener. La Biblia dice que en lo digno, si hay algo digno, si hay algo que sea de admiración, en esto pensemos. En esto involucremos nuestros procesos mentales, no en la expectativa de cómo va a ser el mundo. Ya sabemos que la ciencia se va a aumentar exponencialmente, que lo que nosotros conocemos hoy como avance tecnológico, el día de mañana será basura tecnológica y tendremos otro tipo de tecnología. Sin embargo, hay algo que permanece, la palabra de Dios viva y eficaz en nosotros, la palabra de Dios que nos dice: cuidemos esta salvación con temor y temblor, con reverencia ante el Señor. Hermanos, presentémonos ante Dios como vivos entre los muertos, como dice esa escritura, sabiendo que el Señor está allí presente para nosotros. En consecuencia, la mentalidad que debe tener un cristiano es que debe saber dónde está cimentado, dónde está nuestra fe, dónde está nuestro Salvador. Nuestro Señor está sentado a la diestra de Dios y a través de su Espíritu Santo habita en nosotros. Debemos conocer nuestra identidad. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo en Cristo Jesús? Soy un hijo de Dios, somos hijos de Dios, somos herederos de la gracia y coherederos juntamente con Jesucristo. Amén, sí, amén, gloria al Señor. Eso es lo que nosotros debemos saber. Estamos en este mundo lleno de aflicciones, como estaba Habacuc, y el Señor Jesucristo se lo dijo a sus discípulos, se lo refería Juan. Esta mañana lo hablábamos en Fuencaliente. Juan, el evangelista, el más exagerado de los 4 evangelistas canónicos.
refirió las palabras del Señor. Capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Habacuc, tú que estás por allí, en el mundo tendréis aflicción, pero confiemos, Él ha vencido al mundo. Ahora el Señor te llama por tu nombre. Tú no eres Habacuc, te llama Samuel, Iván, Kareli, Jorgen. Te llama por tu nombre. Habrá calamidades, claro que sí, pero vivirás por la fe. Tendrás la mentalidad del reino, persistirás en Él hasta que el Señor venga por ti y venga por mí. Amén. Amén. Digan amén, alaben al Señor, porque esas son palabras que están ahí graficadas. Amén. El Señor viene por nosotros y debemos anhelarlo, debemos tener ese proceso. Mire, la Biblia dice que sean gratos los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón delante del Señor. Anhelémonos, hermano. Siéntese por un momento, acuéstese, piense, póngase en un sitio, en su soledad o en medio de la reunión, como sea, y anhele la presencia del Señor. Yo sé que aquí hay personas que saben ya cuál es la fecha del Mundial de Fútbol. Claro que la saben, ya la saben, porque ya tenemos fecha del Mundial de Fútbol y ya también tenemos cuáles van a ser los rivales de España, y sé que hay personas que están anhelando ese momento. Pero hermano, ¿cuánto más aún anhelar el momento que el Señor venga por nosotros? La Biblia dice que sonará una trompeta, y los de Jesucristo escucharemos esa trompeta y seremos arrebatados, hermano, seremos llevados con el Señor. Hermano, eso debe ser un anhelo. Y si usted no lo anhela, hermano, hay que analizarse. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué prefieres? ¿Prefieres la última tablet? ¿O prefieres que el Señor con voz angelical, con voz de mando y con trompeta de Dios te diga: ven, hijo mío, y te lleve en ese momento? El Señor, debemos elegir por el Señor. El mundo va a pasar, el Señor va a permanecer. Hermanos, anhelar la presencia del Señor es indicio de la mentalidad del reino del Señor. Anhelo en nuestras vidas. Saber que los familiares que se nos fueron en el Señor los vamos a volver a ver y vamos a poder estar con ellos nuevamente. Eso es esperanza en el Señor. La Biblia dice, hay tres cosas, ¿verdad? La fe, la esperanza y el amor. Tres cosas que permanecen. Permanece nuestra esperanza en el Señor. Permanece la esperanza de ser transformados, de ser quitados de este cuerpo de humillación, de que ya no habrá más pensamientos intrusivos, de que ya no habrá más depresión, ni dolor, ni cansancio, sino que habrá una vida eterna con el Señor. Eso debemos anhelarlo. Esas son promesas del Señor. Esa es la reconciliación que Dios ha hecho para hacer nuevas todas las cosas, porque el Señor dice: yo hago nuevas todas las cosas. Y hará una comunión nueva con Él y nosotros. Eso debemos anhelarlo. Si no es un anhelo, tenemos que analizarlo. ¿Qué pasa, Señor? Decirle a Dios: ¿qué pasa que yo no anhelo tu presencia? Anhele la presencia del Señor. Una vez conocí un hermano, ya partió con el Señor, se llamaba David Benítez, un excelente predicador del Evangelio del Señor. Se dice que hubo un momento que en Venezuela habían 36 cristianos y él era uno de esos 36. Y él, en una oportunidad, se consiguió con estas palabras que dice la Escritura: que no hay hombre que vea el rostro de Dios y viva. Y él le decía, y nos decía a nosotros, ya en la época cuando nos bautizamos, nos decía a nosotros: yo como que me quiero morir, porque yo quiero ver al Señor, quiero ver el rostro del Señor, quiero ver el rostro del Señor, lo quiero ver. Hermanos, la Biblia reseña que hay un ceremonial donde vamos a tener nombres nuevos, donde vamos a tener una piedrecita blanca con el nombre nuevo, como te vas a llamar tú en la eternidad, como te vas a llamar tú, como me voy a llamar yo. La vamos a recibir y vamos a tener entrada a esa vida eterna, y el mismo Dios estará allí en su trono grande, sublime, y te llamará por tu nombre y te dará entrada a esa gloria eterna del Señor. Hermano, eso tenemos que anhelarlo. Esa es nuestra mentalidad. Para eso que nosotros hemos sido llamados. Nosotros no somos de este mundo, no, nosotros somos de Cristo. Él nos fundó, nos llamó, nos hizo antes de la fundación de este mundo, para que fuésemos hijos de Él. Reino
de Él. Aleluya. Entonces, dejemos lo pasajero y tengamos la mentalidad del reino. Renovémonos con el espíritu de nuestra mente, pero sin equivocarnos. No es que a través de los procesos mentales voy a salvarme, porque si no, entonces nos convertiríamos en gnósticos, en espiritistas. No, Señor, no es el proceso mental el que te va a salvar. Lo que te va a salvar es la fe en Jesucristo, en su sangre, en la redención. Eso es lo que te va a salvar. La justificación viene por la fe. Que nadie se equivoque, como nos dice la Escritura. Los procesos mentales van a formar parte de eso. Y hay dos cosas, al menos dos cosas superiores a los procesos mentales que nosotros podamos tener. La primera, el amor de Dios, que dice la Escritura, que excede todo conocimiento. Así que todo lo que tú puedas imaginarte, crear, procesar, pensar, está subordinado, supeditado al amor del Señor. El amor del Señor excede todo conocimiento que nosotros podamos tener. Todo lo que tú te imagines, tú puedes ser el mejor. Esta mañana hablábamos en Fuencaliente, como hemos hecho la recomendación de estudiar la palabra del Señor. Claro que sí, estudiemos la palabra del Señor, estudiemos en seminarios, estudiemos en universidades, hagamos carreras de teología. Pero eso será un punto más. Eso no contribuirá a la salvación. Tu salvación es por la fe en Jesucristo. Hay personas que estudian teología y les llegan al escritorio del pastor, de los pastores, y le dicen: pácata, aquí está, mira, licenciado en espiritualidad, no te llevo nada. No, Señor, la Biblia dice, y lo dice en el versículo subsiguiente al versículo lema de esta serie, Romanos capítulo 12, versículo 3. Dice el apóstol Pablo, dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Así que a estudiar la palabra, sí. A ser seminarista, sí. Pero sepa, hermano, que la Biblia dice, nuestro Señor Jesucristo dice, que si alguno quiere ser y tener relevancia, entonces hágase servidor de todos. Vamos a ser esos siervos del Señor y a servirnos a nosotros los hermanos. Si algo quieres hacer, hazlo. Y tus títulos y lo que ostentas, preséntaselo al Señor. Desarrolla tu ministerio en la obra del Señor. Desarrolla tus talentos para el Señor. Lo que te acerca al Señor es su comunión, es su presencia. Así que ánimo, claro que sí. Les animo a estudiar, hermano, exegética, homilética, a estudiar hermenéutica, claro que sí. Pero una vez que ustedes sean exégetas, que ustedes sean homiléticos y hermenéuticos, entonces no vengan a darle al pastor, toma, no. Entonces diga: Señor, pongo lo que tengo a tu servicio, por amor a mi hermano, por amor a mi hermana, por amor de ti, Jesús. Y todo el conocimiento, hacerlo en amor, porque el amor de Dios excede todo conocimiento. Y lo último, lo segundo, ya para culminar, que hay algo que también excede todo conocimiento y todo entendimiento, es la paz que el Señor nos da. Dice la Biblia, en ese recitar de no estar afanados por nada, sino que debemos presentar nuestras angustias al Señor, nuestras súplicas, nuestras quejas al Señor. También nos dice que la paz de Dios, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Así que tú puedes tener una comprensión amplia del Evangelio y puedes saber que Jesucristo es el Hijo de Dios y puedes saberte los puntos del credo de tu institución, de lo que sea. Tú puedes tener toda esa serie de conocimiento. Sin embargo, si no hay paz de Dios, si no hay amor de Dios, nada somos. Así que para figurar tenemos
que tener a Jesucristo presente en nuestras vidas. Esa sí es la manera de figurar. Él primero y nosotros como sus hijos. Amén. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento es la que nos va a guardar nuestro ser interior, nuestro corazón en Cristo Jesús, y que nosotros podamos tener vida y esperanza. Valga el eslogan, así nos llamamos en esta congregación: vida y esperanza. Que podamos tener vida en Cristo Jesús, esperanza en Cristo Jesús, saber que algún día no muy lejano lo vamos a ver cara a cara, que hoy disfrutamos de la presencia de su Espíritu Santo, pero que un día estaremos con Él, con un cuerpo transformado. Amén. Esa es la mentalidad del reino del Señor, y así es que nosotros debemos pensar. Así es que nosotros debemos tener nuestra mente sabiendo que el Señor se manifestará pronto en nuestra vida. Dice que mantengamos irreprensible todo nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, para la venida del Señor. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y le damos un aplauso al Señor y le decimos: Señor, te amo? Cuando nosotros veamos a nuestro Redentor, porque nosotros lo tenemos por fe, vivimos por fe, pero cuando nosotros lo veamos, hermanos, mire, si la gente aplaude a una persona que gana un premio, que gana el premio de la paz, el premio Nobel, si la gente aplaude a un científico, si la gente aplaude a un futbolista, hermano, ¿cómo será el ceremonial cuando nosotros veamos a nuestro Redentor? Eso va a ser maravilloso. Y el Señor que te diga: hijo mío, yo te traje hasta aquí, yo morí por ti. Hermano, eso debemos tenerlo presente. Eso va a suceder. Eso va a suceder. En su momento va a suceder. Entre tanto, llenémonos de esperanza con la mentalidad del reino del Señor. Amén. Vamos a darle gracias al Señor y vamos a orar, hermanos. Y busque en su mente a algún hermano, el que Dios ponga en su mente, y en esta oración ore por esa persona, por ese hermano, y hagamos esta oración. La Biblia dice: oremos unos por los otros, los unos por los otros. Si oramos unos por los otros, si nos confesamos nuestras ofensas los unos a los otros, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Hay ofensas que nos hemos hecho, hermanos, perdonemos nuestras ofensas, perdonemos como mandato del Señor. Perdonemos, no se siente herido, no se siente ofendido, al contrario, perdone a su hermano, para que la sangre eficaz de Jesucristo que derramó en la cruz haga el efecto en usted y lo limpie, nos limpie de todo pecado. Así que voy a orar, los voy a dirigir en esta oración, y ponga en su mente a algún hermano y ore por él, alguna hermana y ore por ella, para que el Señor actúe poderosamente en la vida de su hermano o de su hermana. Amén.